Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estéis todos súper bien, listos para un nuevo chismecito jugoso. Hoy, como habréis adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el misterio que rodeó la ruptura de una de las parejas turcas más queridas y a la vez más controvertidas, Halil y Esra. Sí, vamos a desentrañar la ruptura secreta de Halil y Esra. Muchos de vosotros me habéis preguntado incansablemente qué pasó realmente entre ellos, porque esa separación repentina y llena de rumores. Pues bien, he estado investigando a fondo, hablando con fuentes cercanas y rebuscando entre los archivos para traeros toda la verdad, o al menos, la verdad que podemos reconstruir con la información disponible. Antes de empezar con este salseo de proporciones épicas, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis los mejores chismes de celebridades turcas, análisis de series, curiosidades y mucho más. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Halil y Esra comenzó como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes y exitosos actores, ambos con una química innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación floreció rápidamente, cautivando a fans de todo el mundo. Se les veía juntos en alfombras rojas, viajes exóticos y publicaciones adorables en redes sociales. Parecían la pareja perfecta, el ejemplo de amor verdadero en el a menudo turbulento mundo del espectáculo. Pero, como suele suceder, detrás del brillo y el glamour se escondían secretos y tensiones que eventualmente acabarían por dinamitarlo todo. La ruptura de Halil y Esra fue como un terremoto que sacudió los cimientos de la farándula turca. Nadie se lo esperaba. O bueno, algunos sí, pero la mayoría estábamos convencidos de que su amor era indestructible. Era esa pareja que incluso en los momentos más bajos de nuestra propia vida amorosa, nos daba esperanza. Verlos juntos era creer en el amor verdadero, un refugio en un mundo donde las relaciones parecen cada vez más efímeras. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Infidelidades, problemas de agenda, diferencias irreconciliables, la lista era interminable. Pero la verdad, como suele ser el caso, era mucho más compleja y matizada. No se trataba simplemente de un titular llamativo, sino de un entramado de circunstancias que, poco a poco, fueron erosionando los cimientos de su relación. Una de las primeras teorías que cobró fuerza fue la de la infidelidad. Se rumoreaba que Halil había sido visto con otra mujer, una joven aspirante a actriz que intentaba hacerse un hueco en la industria. Estas acusaciones, por supuesto, nunca fueron confirmadas, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Halil se vio empañada, y muchos fans de Esra lo condenaron sin piedad. Lo acusaron de traidor, de insensible, de no valorar lo que tenía. La presión en redes sociales fue brutal, con hashtags como #Halil traidor y #Esra merece algo mejor inundando Twitter e Instagram. Sin embargo, otras fuentes cercanas a la pareja apuntaban a que los problemas eran mucho más profundos. Al parecer, la intensa presión mediática y las exigencias de sus carreras habían empezado a pasarles factura. Ambos estaban constantemente viajando, grabando series y asistiendo a eventos, lo que hacía que fuera cada vez más difícil mantener una relación estable y sana. Se convertían en extraños el uno para el otro, viviendo vidas paralelas con muy pocos puntos de encuentro. Las cenas románticas se sustituyeron por reuniones de trabajo, los paseos por la playa por sesiones de fotos con fans. Además, se decía que tenían diferentes visiones sobre el futuro. Esra aparentemente estaba lista para sentar cabeza y formar una familia, mientras que Halil prefería centrarse en su carrera y disfrutar de su juventud. Estas diferencias, aunque comprensibles, fueron creando una brecha cada vez mayor entre ellos. Esra imaginaba un futuro con pañales, biberones y noches en vela; Halil, uno lleno de proyectos ambiciosos, viajes por el mundo y alfombras rojas. Una visión no era mejor que la otra, simplemente eran incompatibles en ese momento de sus vidas. Pero la cosa no termina aquí. Otra teoría que se barajó fue la influencia de sus respectivas familias. En la cultura turca, la opinión de los padres y familiares cercanos suele tener un peso muy importante en las decisiones personales, incluyendo las relaciones amorosas. Se rumoreaba que las familias de Halil y Esra no se llevaban bien, y que esto había contribuido a aumentar la tensión entre ellos. Eran como dos clanes enfrentados con diferentes costumbres, valores y expectativas. Algunas fuentes incluso sugirieron que las familias estaban en desacuerdo sobre la gestión de sus carreras y la dirección que debían tomar sus vidas profesionales. Estas diferencias, por supuesto, no hicieron más que agravar la situación.
La madre de Esla, una abogada de renombre, tenía una visión muy clara del camino que su hija debía seguir, mientras que el padre de Alil, un empresario conservador, prefería un perfil más discreto y tradicional para su hijo. Estas presiones externas se sumaron a las internas, creando un cóctel explosivo. Pero, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, ¿cuál fue la verdadera razón de la ruptura? La verdad es que probablemente fue una combinación de todos estos factores. La infidelidad pudo haber sido la gota que colmó el vaso, pero los problemas subyacentes ya estaban presentes desde hacía tiempo. Era como una casa con termitas que por fuera parecía sólida, pero por dentro estaba carcomida. La presión mediática, las diferencias en sus aspiraciones, la influencia de sus familias, todo ello contribuyó a crear un ambiente tóxico que eventualmente acabó por destruir su relación. La constante exposición a los paparazzi, los comentarios malintencionados en redes sociales y las expectativas del público pesaron sobre sus hombros como una losa. Era difícil mantener la autenticidad en un mundo donde todo está calculado y medido. Es importante recordar que Alil y Esla son personas reales, con sentimientos y emociones complejas. Es fácil juzgarlos desde la distancia, pero no debemos olvidar que sus vidas están constantemente expuestas al escrutinio público, lo que hace que sea aún más difícil lidiar con los problemas personales. No son personajes de una telenovela, sino seres humanos que sufren, aman y se equivocan como todos nosotros. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos diferentes. Esla se refugió en su trabajo y en el apoyo de sus amigos y familiares. Se sumergió en nuevos proyectos, aceptó papeles desafiantes y se rodeó de personas que la querían y la valoraban por quien era, no por quien la gente quería que fuera. Encontró consuelo en el yoga, la meditación y la escritura, herramientas que la ayudaron a sanar y a reconstruirse. Alil, por su parte, intentó mantener un perfil bajo y evitar la atención mediática. Se mudó a una ciudad diferente, se alejó de las redes sociales y se centró en su crecimiento personal. Se rumoreaba que había buscado terapia para lidiar con la culpa y la vergüenza que sentía por lo sucedido. Intentó aprender de sus errores y convertirse en una mejor versión de sí mismo. Ambos han rehecho sus vidas desde entonces, aunque la sombra de su antigua relación sigue persiguiéndoles. De vez en cuando resurgen rumores sobre posibles reconciliaciones, pero hasta ahora, nada se ha materializado. Algunos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo, creyendo que su amor era demasiado fuerte para desaparecer por completo. Pero la realidad es que el tiempo ha pasado y las heridas, aunque cicatrizadas, siguen ahí. Lo que sí es cierto es que la historia de Alil y Esla nos sirve como recordatorio de que el amor, por muy fuerte que parezca, puede ser frágil y vulnerable. Que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comunicación constante para poder superar los obstáculos que se presentan en el camino. Y que a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las cosas simplemente no funcionan. No hay fórmulas mágicas ni garantías de éxito. A veces el amor simplemente no es suficiente. Y hablando de cosas que no funcionan, también es importante recordar que no debemos creernos todo lo que leemos en Internet o vemos en las revistas del corazón. Los medios de comunicación a menudo exageran o distorsionan la realidad para generar más interés y clics. Es fundamental ser críticos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Detrás de cada titular sensacionalista hay personas reales con sentimientos que pueden resultar heridos. En el caso de Alil y Esla, es probable que nunca sepamos la verdad absoluta sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de su experiencia y reflexionar sobre la importancia de la honestidad, el respeto y la comunicación en nuestras propias relaciones. Y recordar que el amor, aunque a veces duela, sigue siendo una de las experiencias más hermosas y enriquecedoras que podemos vivir. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la ruptura secreta de Alil y Esla, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado la información interesante y entretenida. He intentado ser lo más objetiva posible, separando los hechos de la ficción y presentando todas las perspectivas involucradas. En resumen, la ruptura de Alil y Esla fue una combinación de varios factores: presión mediática, diferencias en sus aspiraciones, influencia familiar y posiblemente infidelidad. Aunque su relación parecía perfecta desde fuera, detrás de las cámaras se escondían problemas que acabaron por dinamitarlo todo. Su historia nos recuerda que el amor puede ser frágil y que las relaciones requieren trabajo y compromiso constante. No hay culpables ni inocentes, solo dos personas que no lograron encontrar un camino juntos.
Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. He dedicado horas de investigación y análisis para traeros la información más completa y precisa posible. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros que pasó realmente entre Alil y Esla? ¿Creéis que la infidelidad fue el factor determinante? ¿O pensáis que los problemas eran más profundos? ¿Alguna vez habéis vivido una situación similar en vuestras propias vidas? Dejad vuestros comentarios abajo, me muero por leerlos. Me interesa conocer vuestras experiencias y puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a seguir creciendo y a traeros más contenido interesante y entretenido. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.